Muy buenos días. El tiempo de Pascua es un tiempo para llenarnos de alegría. Incluso déjame decirlo, es un tiempo para practicar la alegría. Y es que a veces estamos tan acostumbrados a tener todas unas caras largas, como por ahí dicen, de caras de limón chupado o de chanclas y todas alargadas de mal humor, que hasta cuando sonreímos parece que damos más miedo que alegría. En este tiempo de Pascua es un tiempo para poder alegrarnos desde el interior, para llenarnos de gozo, para recuperar nuestra esperanza y que se note, que se nos note que tenemos un Dios vivo, que tenemos una esperanza en la vida eterna, que Jesús ha vencido a la muerte. Hay evangelios, partes del evangelio o algunos textos bíblicos que a veces se me hace muy difícil poder explicarlos por diferentes razones, porque el texto es muy complejo, por su contexto histórico, social, porque la teología de ese texto implica poder escudriñar más lo que quieren decirnos teológicamente, acudiendo a un diccionario, acudiendo al contexto sociopolítico del tiempo en el que se escribió el texto. Pero a veces se me hace también difícil poder predicar algún texto cuando me mueven muchos sentimientos, cuando tiene una carga emocional particularmente, que me es difícil poder predicar porque siento que me habla directamente a mí. Y ese es el caso de este evangelio. Es un evangelio extendido, largo, podemos mencionar como 3 actos. Un acto donde están los discípulos solos, otro acto que es donde se maneja el movimiento de la aparición de Jesús con ellos, y un final acto donde solamente está Jesús con Pedro. No sé ni siquiera por dónde empezar. Este texto está tan lleno de significado que en una de esas sí me animo a predicarlo por 1, 2 o 3 horas. Pero sin más, te invito a que lo escuches y que trates de imaginarte estas escenas. Imaginar el evangelio nos ayuda a poder recordarlo con más tiempo y también nos ayuda a poder abrir nuestro corazón a lo que Dios nos quiere decir. Y dice así el evangelio. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor.
Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Son muchas las ideas y es tan poco el tiempo. Cuando lo leí en esta ocasión, me llamaba mucho la atención que los discípulos no le preguntaban al Señor quién era, porque tenían miedo y sabían que era Jesús. Porque tenían miedo, no se atrevieron a preguntar quién eres, porque ya sabían que era el Señor. No lo sé, yo me preguntaba, quizás los discípulos sabían que era el Señor, pero había algo de duda. Por eso no se atrevían a preguntarle quién eres, porque sabían que era el Señor, pero lo normal es preguntar quién eres. O quizás, ¿eres tú Jesús? Y el miedo sería que Jesús los fuera a reprochar y les fuera a decir: tanto tiempo llevo con ustedes y todavía no creen en mí. Ya he resucitado, les he mostrado mis heridas y todavía no creen en mí. Y los discípulos tenían miedo de preguntar quién eres, pero ya sabían que era el Señor. ¿Cuántas veces a mí no me ha pasado lo mismo? Que sé que tengo que hacer algo porque es la voluntad de Dios, porque es lo correcto, porque es lo justo, porque alguien lo tiene que hacer. ¿Y quién es ese alguien? Pues ahí estoy yo. Y muchas veces no me atrevo a preguntarle al Señor: Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿Es esto lo que tú quieres? Porque ya sé la respuesta. Sé que es eso lo que Dios quiere, porque así lo ha escrito, porque así son los mandamientos, porque ya me lo ha dicho muy claro. Pero a veces el no preguntarle su voluntad es como tratar de ignorar y decir: bueno, pues es que yo no estaba seguro. Jesús no tiene miedo de preguntarnos directamente: ¿me amas? Jesús sí nos pregunta directamente: ¿me amas? Y Él sí no tiene ninguna duda porque lo sabe todo, sabe muy bien lo que hay en nuestro corazón, pero Él no lo pregunta para que más bien nosotros sepamos con certeza cuál es la respuesta. Jesús le dice a Pedro en esta traducción: ¿me amas? Y Pedro le contesta: sí, Señor, yo te quiero. Pero Jesús no está preguntando que si lo quiere, está preguntando: ¿me amas? Porque el amor es diferente a querer. Querer es cuando tú quieres algo a tu capricho, cuando lo quieres para ti, cuando lo quieres poseer, el movimiento es de afuera hacia adentro. Pero el amor es de adentro hacia afuera, cuando eres tú capaz de dar la vida por aquello. Querer es: yo lo quiero para mí, está afuera y lo jalo hacia mí. Pero amar es: yo me doy a aquel o a aquello. A veces nosotros le tenemos miedo de preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿eres tú el que me habla? Y Jesús no tiene miedo de preguntarnos directamente: ¿me amas?
Ha habido otras preguntas muy incómodas que Jesús hace porque las hace directas. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús nos pregunta directo a nuestro corazón. En este momento de nuestras vidas, en el momento en el que estamos viviendo, ¿qué podemos nosotros responderle al Señor? ¿Cómo le contestamos ante esa pregunta? ¿Me amas? Esto era lo que taladraba mi corazón cuando leía el día de hoy el Evangelio. Pero también hay otros momentos que vale la pena poder reflexionar y que, aunque ya los he hablado en otros videos, quiero hablarlos ahorita de una manera muy rápida. Primero es de que en este momento, este milagro de la multiplicación de los peces nos tiene que recordar el primer milagro con el que Jesús llamó a Pedro, que también fue la multiplicación o la pesca milagrosa más bien de aquellos peces. Cuando Jesús se sube a la barca y le dice a Pedro, rema mar adentro, echa las redes, y que Pedro le contesta, Señor, ya lo hemos intentado y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Y entonces hubo una gran pesca milagrosa, que casi se rompen las redes. Al final de nuestra vida, vamos a encontrarnos con la misma situación. Porque Jesús en este momento le vuelve a decir a Pedro, ¿han pescado algo? Como muchachos todavía no aprenden. ¿Han pescado algo? Y le responden, nada. Pues echen la red a la derecha, que simboliza el lugar correcto, en la voluntad de Dios, haciendo lo correcto. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y se nos olvida hacerlo a la manera de Dios? Por eso no pescamos nada, por eso nos cansamos, incluso hasta en el trabajo pastoral. Nos agotamos porque no trabajamos como Dios quiere, echando la red a la derecha y no a la izquierda. Es también muy impresionante la forma en cómo los discípulos llegaron a este punto. Quizás ellos estarían, después de haber visto a Jesús morir en la cruz y todo el drama de la crucifixión, y después de esas dos apariciones de Tomás, cuando Jesús le dice, ven, pon tus dedos aquí, y todo ese drama, quizás ellos estarían llenos de angustia, llenos de tanto estrés, que Pedro dice, ya no puedo más, es de noche, me voy a ir a pescar. Y los demás discípulos le dicen, te acompañamos, vamos contigo. Y están allá, en la noche, cansados, estresados, angustiados, ya no pueden más. Y Jesús les vuelve a salir al encuentro igual que como la primera vez. Porque Jesús no cambia, porque Jesús sí es el mismo, porque el amor que Dios nos tiene es el mismo. Pedro estaba en la barca, algunas traducciones dicen que desnudo. Y cuando Juan reconoce a Jesús y le dice, ¿es el maestro? Cuando aquel discípulo amado lo reconoce y le dice, ¿es el maestro? Pedro se ciñe la túnica a la cintura y se echa al mar. Ya hemos hablado de lo que significa la túnica, ¿lo recuerdas? Significa la personalidad, la dignidad, como la túnica del hijo pródigo que es cambiada, como aquel que entra a la boda sin la túnica propia, como la túnica de Bartimeo que la arroja. Y ya hemos hablado, la túnica significa la dignidad. Pedro no tenía dignidad. Seguía estando solo, estaba desnudo, haciendo las cosas a su manera y mal. Pero cuando reconoce que es el Señor, se pone la túnica y se arroja al mar. El mar simboliza la tentación, la maldad, el mundo. Por eso Jesús camina sobre el mar y seguramente Pedro, al ponerse la túnica, no le tiene miedo al mar y se enfrenta. ¿Cuántas veces nosotros también andamos afuera, de noche, cansados, agobiados y sin túnica, sin dignidad? Jesús llega a la orilla, ya tenía preparadas unas brasas. Los invita a comer. Pareciese que lo que Dios quiere de nosotros se reduce en esto, nuestra amistad. Él quiere ser nuestro amigo. Él quiere que compartamos con Él. Y aunque Él puede y tenía ya ahí un pan y un pescado, invita a que también le demos algo. Después empieza ese diálogo lleno de amor.
Pedro, ¿me amas? Al final de nuestra vida, nosotros vamos a mirar hacia atrás y vamos a encontrar que Él, Dios, no ha cambiado. Y vamos a mirar si, así como la primera vez cuando Dios puso en nosotros esa vocación de ser pescadores de hombres, para cada uno de nosotros, aquel sueño, aquella ilusión, aquel encuentro, aquella meta, aquel propósito, al final vamos a ver si sí lo logramos o no. Y en ese contexto de estar frente a Dios y que Él nos va a pedir algo de lo que hemos pescado, ¿qué le vamos a entregar? ¿Qué le vamos a ofrecer? Al final, cuando Jesús le dice, apacienta mis ovejas, ya no lo llama más como un pescador, porque ahora la vocación de Pedro va a ser diferente. Ahora va a ser el Papa, ahora va a ser a quien le encargó toda su iglesia, ¿no? Ahora va a ser el pastor, ya no más pescador de hombres, sino pastor. Pero cuando nosotros estamos viendo ese caminar en nuestra vida personal, podemos nosotros entender que Dios no ha cambiado y que lo que Dios un día nos prometió o nos pidió, sigue esperándolo. Nosotros le estamos respondiendo a Dios, yo te amo. Es fácil decirlo con palabras, pero decirlo con hechos. Por eso Pedro la tercera vez se quedó entristecido, reflexionó. Sí, en el grupo de oración y en la iglesia, en la misa, es fácil decir, sí, Señor, yo te amo. Pero decírselo allá afuera, decírselo con mis acciones, no en el momento en que estoy en la iglesia, sino cuando estoy afuera, cuando estoy en ese momento de estrés, de trabajo, de angustia, de persecución. Mis palabras, mis acciones siguen diciendo, Señor, yo te amo. Al final, lo que a mí me deja este texto es un profundo amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y es un amor, es un sentimiento que me mueve en una gran alegría, en saber que aunque yo no he hecho las cosas como Él me las ha pedido, Él me sigue recordando. Echa la red al lado derecho. Hoy creo que me sacude en mi vida, como posiblemente espero que también te esté hablando a ti. Hoy es un recordar cuál fue mi vocación, cuál fue el inicio de mi vida cristiana, cómo fue mi primer encuentro con Dios, mi primer amor y qué tanto he ido avanzando y aprendiendo en hacer la voluntad de Dios. Este no es el final de mi vida, así que todavía puedo echarle más ganas y recordar que Jesús está ahí. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas, el Dios que no duda en amarnos hasta el extremo y dar su vida por nosotros, y el Dios que tampoco duda en preguntarnos si lo amamos, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando reflexionaba qué clase de ejemplo o historia, anécdota pudiera contar el día de hoy, me venía esta reflexión. Y perdonen si algunos medios lo toman como chiste, pudiera ser. Lo digo así. Es una recomendación para los novios, para los varones. El día de hoy vivimos en un mundo de tanta apariencia, donde ya no sabemos si la mujer es completamente natural o no. Repito, tómanlo como un chiste, ¿verdad? Por eso esta recomendación para los hermanos que están ahí teniendo a su novia, trata de en las primeras citas llevarla al mar o a la alberca. Porque el día de hoy hay tantas extensiones que se jalan la piel, que se ponen pestañas postizas, que se maquillan, que incluso hay como una especie de plastilina que se ponen en la nariz para que esté más afilada. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer las mujeres el día de hoy que cambian totalmente su rostro. Y ahí la reflexión es, llévalas al mar. Porque a lo mejor en el mar las pestañas van a salir volando, el maquillaje o las cintas que se hayan puesto o la plastilina de la nariz se les va a caer y entonces sí vas a saber si tiene pecas o no, si tiene lunares, etc. Es como un chiste.
Pero no pierdas tiempo, llévala al mar o a la alberca para que la conozcas tal cual es. Quitémonos las apariencias. Pues bien, si Dios nos quisiera llevar al mar para conocer nuestro corazón, pareciese que ese mar es precisamente ahí, la vida cotidiana, las pruebas, las dificultades, la soledad y el poder elegir hacer las cosas al modo de Dios o a nuestro modo. Por eso dice aquí en el Antiguo Testamento, me parece que es Eclesiastés o Sabiduría, hijo mío, si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba. Y es que no es que el Señor nos quiera probar para ver si es cierto, sino porque quiere llevarnos a otro nivel en la relación con Él. Al final, Él prepara para nosotros un banquete y nos invita a acercarnos a Él. Así que tengas un excelente día.